La enfermedad renal en adultos mayores es prevalente, afecta más a mujeres y aumenta con la edad, con diabetes e hipertensión como principales factores de riesgo. Continuamos con más en Torre Médica, su programa de especialidad. Muchas gracias por seguir con nosotros, por continuar siendo parte de esta gran historia. Ya lo decía el doctor Julio en el bloque anterior, más de 8 años, 5ª temporada. Y hoy con un tema importantísimo, lo señalaba la doctora Anaí Camacho, la enfermedad renal en el adulto mayor. Ya hablamos sobre las generalidades y un aspecto muy importante que señaló el doctor Julio, la voluntad anticipada, que en el siguiente bloque, para que se quede con nosotros, estaremos abordando justo la parte legal. Pero doctora Anaí, es importante también abordar el tema nutricional. ¿Y quién mejor para hablar de ello que la licenciada Montserrat Quirós? Ella es licenciada como tal en nutrición, con especialidad en la parte renal y metabólica. Monse, bienvenida a Torre Médica. Muchas gracias, Lalo, y muchas gracias, doctora, por la invitación. Hablemos sobre la importancia de la nutrición en la parte renal, sobre todo en el adulto mayor. ¿Qué tan importante es esto, Monse? Bueno, las estrategias nutricionales en un paciente con enfermedad renal crónica siempre nos van a ser de gran ayuda, sobre todo en un paciente geriátrico. Principalmente nos ayudan a retardar la progresión de la enfermedad y a mantenerlo con los menores síntomas posibles. Monse, y bueno, sabemos que el adulto mayor requiere pues un manejo multidisciplinario. ¿Y qué retos te enfrentas o se pueden enfrentar los pacientes adultos mayores en los aspectos nutricionales? Bueno, principalmente el paciente geriátrico con enfermedad renal crónica va a ser un paciente que va a presentar pérdidas de masa muscular con mayor facilidad, es un paciente que tiene mayor riesgo a desnutrirse y que va a tener algo que se llama anorexia urémica, que básicamente por tantas toxinas acumuladas en su sangre pierden el apetito, el gusto. Entonces, por más que ellos quisieran comer o que tú como familiar quisieras darle de comer, no lo hacen. El aspecto proteico juega un papel muy importante, no solo en la enfermedad renal del adulto mayor. Sabemos que en general alguien que padece esta situación, pues obviamente hay que cuidar eso. Sin embargo, ¿qué hacer con un adulto mayor cuando hablamos de la restricción proteica? Va a depender de la decisión que se haya tomado médicamente, es decir, si va a ser un paciente que se va a quedar sin tratamiento dialítico o si al final del día sí va a contar con un apoyo de este tipo. La proteína es un tema muy importante porque hay que darla suficiente para que no tenga un desgaste energético proteico, es decir, que no pierda músculo, pero también no tanta o demasiada para que sature a los riñones. Y hablando precisamente de esta pérdida de masa muscular, ¿cómo puedes calcular las calorías en los adultos mayores? Bueno, hay que tomar en cuenta su peso principalmente, claro, la actividad o qué tan funcional sea el paciente, y hay que utilizar estrategias que nos ayuden a hacer un poquito más calóricos los alimentos sin tener que dar grandes cantidades. En este caso, como no podemos utilizar tanto las proteínas, utilizaríamos las grasas como el aguacate, el aceite de oliva, entre otras muchas cosas. Aparte, los adultos mayores ya empiezan a tener como menos apetito, ¿no? O sea, ya comen más poquito, quizás con mayor frecuencia, pero en menor cantidad. Exactamente, entonces justo esa es una estrategia, es darle no volúmenes tan grandes, pero sí darlo como más repetidamente, porque si ya de por sí el paciente geriátrico sin enfermedad renal crónica le cuesta trabajo comer, ahora con enfermedad renal crónica pues es un doble reto. Monse, hablemos sobre el sodio, que sabemos que en otras patologías como la hipertensión es algo que supedita o que pudiera dar pie a la misma. Sin embargo, en la parte renal del adulto mayor, ¿debe restringirse todo el tiempo el sodio? Igual, va a depender 100% de las características específicas de cada paciente. Igual hay que evaluar todo completo. Si el paciente presenta, que claramente lo va a hacer, hipertensión arterial, sí hay que restringir el sodio, pero sobre todo se restringe el de que vienen los alimentos procesados, enlatados, empaquetados, porque si yo le quito toda la sal 100% al paciente, si de por sí no come, al no tener nada de sal, pues no va a querer comer. Entonces, sí hay que restringirla, pero sobre todo la que venga en alimentos procesados, también para que el paciente no presente edema, no retenga más líquidos, no se eleve su presión arterial. Montserrat, yo creo que otro electrolito que juega un papel muy importante, aparte del sodio, es el potasio. ¿Cómo lo pueden regular ustedes? Digo, porque aparte los que ya se encuentran en hemodiálisis, pues hay ciertos parámetros que los puede controlar la máquina, pero hablando nutricionalmente.
Sí, bueno, principalmente hay que evaluar los niveles séricos que tenga el paciente de potasio, porque ya en niveles muy altos incluso puede provocar problemas cardíacos. Si el paciente está igual, con niveles adecuados o no muy por encima del rango, solamente hay que tratar de eliminar alimentos ultraprocesados. Eso es lo que nos va a causar mayor problema. Embutidos, sobre todo, o sustitutos de sal, que muchas veces vienen como reemplazados con potasio. Esa es como la estrategia más importante. Hablando del fósforo, Monse. Igual, es el mismo tema, solamente ahí sí hay que enfocarnos un poquito más en alimentos enlatados, empaquetados, con conservadores o incluso edulcorantes artificiales. Y bueno, volvamos a otros minerales como el calcio y la vitamina D. Normalmente ustedes, aparte de la dieta, ¿les dan algún suplemento que contenga calcio y vitamina D? En un paciente con enfermedad renal crónica va a ser un paciente que tenga más riesgo de fragilidad ósea, y más si estamos hablando de un paciente geriátrico. Entonces tenemos que evaluar sus niveles séricos de vitamina D, pero casi siempre va a ser óptimo suplementar. Si está por debajo de 20 unidades, y hay que suplementar para mínimo llegar a 30. Ya estando en 30 podemos dejarlo solamente con un tratamiento conservador como la alimentación o la dieta, pero estar monitoreando su nivel sérico de vitamina D, sí. Monse, hablemos ahora sobre la hidratación y la importancia de los estudios de peso seco, que probablemente muchos de nuestros amigos han escuchado ese término, pero no tienen ni idea y menos la trascendencia, sobre todo en un tema como el que nos ocupa. Ok, pues la restricción de líquidos se va a determinar según la diuresis del paciente, es decir, lo que mi paciente esté orinando en 24 horas. En base a eso y en base a si presenta edema o no, vamos a poderle dar una recomendación más óptima de los líquidos que pueda consumir, sobre todo para que si están en un tratamiento dialítico no llegue tan sobrecargado a su siguiente sesión de hemodiálisis. O igual, lo mismo, si no tiene un tratamiento de este tipo, hay que evaluar si mi paciente presenta edema y si no, qué tanto le voy a restringir los líquidos. ¿Qué es un estudio de peso seco? Ok, el peso seco como tal es el peso que va a tener mi paciente sin exceso de líquido en él. Entonces, se le llama peso seco para los pacientes justo que se hacen hemodiálisis. Es el peso con el que él se tiene que quedar saliendo de una sesión sin que presente efectos secundarios como mareo, cansancio, hipotensión. Ese es el peso seco. Muy bien. Y comentar, doctora Anaí, que ese tipo de estudios se realizan en el Centro de Lima. Así es, y bueno, lo realizan nuestras expertas que son Mimo Nutrition. Para que la sigan en redes sociales, Mimo Nutrición, así en Instagram. Doctor. Montserrat, y yo creo que el adulto mayor y sobre todo ustedes como nutriólogas enfrentan un reto muy importante porque con mucha frecuencia sufren de desnutrición. Entonces, ¿cómo los apoyan en Centro de Riñón Guadalajara, tanto Milena como tú, para estar con los acompañantes o con el cuidador principal para evitar este riesgo de desnutrición? Bueno, principalmente hay que evaluarlo. Un estudio de composición corporal nos ayuda bastante a evaluar qué tan desnutrido o qué tan bajo de peso y de masa muscular está mi paciente. Habría que hacer un recordatorio de 24 horas para ver qué tan por debajo de su requerimiento nos estamos quedando y si es necesario suplementar a mi paciente. La suplementación es algo muy importante, pero hay que hacerlo de manera inteligente. Solamente hay que suplementar cuando mi paciente no está alcanzando su requerimiento diario y obviamente también ajustarlo con un suplemento que sea específico para mi paciente renal. Así podemos evitar que tenga pues, un desgaste energético proteico. Monse, ¿cuál es el rol de los cuidadores de la familia hablando este tema de la nutrición en el paciente geriátrico? Si de por sí un paciente con enfermedad renal crónica es vital que tenga alguien que le ayude a hacerse cargo pues de todo lo que conlleva tener esta enfermedad. Ahora más en un paciente geriátrico porque él es el que va a apoyarle con sus medicamentos, con la preparación de sus alimentos. Un paciente geriátrico si dice no tengo hambre no va a comer, entonces es parte importante o crucial del familiar decirle mira te toca comer esto, tienes que comer esto, ofrecerle la comida, quizá preparárselo con alimentos que se vean más atractivos, alimentos que a él le gusten, pero que estén un poco modificados para que también no hacerle daño al paciente mismo, pero sí es crucial el papel. ¿Y cuál sería la meta principal
que ustedes como nutriólogas se proponen en un paciente adulto mayor, un paciente geriátrico? Pues serían dos cosas. La primera, como lo mencionábamos, tan importante, es evitar la pérdida involuntaria de peso, sobre todo de masa muscular. Y la segunda es evitarle lo mayor que se pueda los efectos secundarios que le pueda provocar a los pacientes. Es decir, mantenerlos sin síntomas para que pueda comer y pueda tener una vida funcional. Monse, muchas gracias. Interesante todo lo que has compartido con nosotros. Aún hay más que abordar, más que platicar, sobre todo en la mesa de conclusiones. Te invitamos a que te quedes. Vamos a esto y más adelante justo a la mesa de conclusiones. ¿Qué pasa con la parte legal del tema que nos ocupa? No se lo pierda. Regresamos. Continuamos. La detección temprana y el control de los factores de riesgo son cruciales para evitar la progresión a insuficiencia renal terminal en adultos mayores.